a ver el problema de la cosificación, que es uno de los fracasos de la existencia humana, y a contraponer un poquitito con lo que dimos la clase pasada, que es ver al otro como persona. ¿Sí? La cosificación es un término que ahora está bastante de moda, ¿sí? Lo escuchamos por todos lados, pero bueno, primero aclarar que no es algo contemporáneo, sino que existió siempre, pero bueno, ahora está un poco más visibilizado y le damos un nombre. Sí, eso es importante. Primero vamos a hablar de la importancia de la cosa, ¿no? En el mundo contemporáneo. Luego de muchísimos siglos de individualismo, cómo nuestra relación con la cosa es distinta, ¿sí? Por un lado, eh, enaltecemos muchísimo esa relación con las cosas, porque hoy es como decía, por los siglos de individualismo, hoy es la relación que prima, ¿sí? El individualismo que hace que no tengamos relación con los otros, ni con Dios, ni con la naturaleza, o que esa relación esté un poco, no se le dé importancia, enaltece muchísimo la relación con las cosas. Pero el hombre, el ser humano, aparece como dueño y guardián de la cosa, ¿sí? Como poseedor, las cosas están a su cargo. Y por otro lado, como contracara de este enaltecimiento de esa relación, el significado de la cosa es muy pobre, ¿sí? En esta sociedad de consumo, nosotros cuando tenemos algo que se nos rompe, por ejemplo un reloj, en vez de ir e intentar arreglarlo, de llevarlo a una relojería o lo mismo con los zapatos y demás, las tiramos y compramos uno nuevo, ¿sí? Entonces estas dos condiciones, estas dos relaciones que tenemos con la cosa, pensar al ser humano llevado a ese estatuto ontológico es peligrosísimo, ¿sí? Y también por otro lado, que vimos en clases pasadas, la cosa no participa genuinamente del diálogo, pero sí podemos convertirlas en ámbitos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de objetos, de los objetos materiales? Cuando los convertíamos en ámbitos, lo transformábamos en algo que, por más que no participen genuinamente del diálogo, participan del diálogo, ¿sí? O nos posibilitan encontrarnos a través de las cosas. Negri siempre ponía como ejemplo cuando le regalamos una flor a alguien, ¿sí? Por más que esa cosa, esa flor no participe del diálogo, establece una relación entre las dos personas. Eso se llama ambitalización. Justamente la cosificación es esto, ¿sí? Es la alteración ontológica del ser personal. En otra de las clases vimos que las cosas están, los animales y las plantas insisten y el ser personal existen. Lo que pasa con la cosificación es llevar a los seres personales al primer escalón, ¿sí? Los seres personales en este caso están, es reducirlo al mundo de la cosa, con todas las características y lo que ello implica. A las cosas las usamos, a las cosas las vendemos, a las cosas las tiramos cuando no nos sirven, y por eso es tan peligroso. Los tres modos de cosificación que vemos habitualmente en la clase, a modo de ejemplo, es el otro como instrumento, el otro como herramienta o como medio, el otro como obstáculo, en el cual se convierte en una molestia, y el otro como nadie, que es la cosificación a través del olvido. Esos son tres modos que vamos a ver ahora, solamente como ejemplo, porque hay muchísimas otras formas de cosificar que no son de estas tres variantes. En la cosificación existe una posesión del otro. Al otro lo transformo en mi instrumento, en el primero de los casos, en mi obstáculo, con la cosificación del otro como obstáculo, y en mi olvido. Ahora vamos a hablar del otro como instrumento con un medio del cual me valgo para cumplir mis propios fines.
¿sí? El ejemplo que está escrito acá y el más común es el de la esclavitud. En el derecho romano, no sé si se acuerdan, el esclavo era considerado incapaz de derecho absoluto, ¿sí? Era considerado una res, una cosa, el cual, como decíamos recién, se podía vender, se podía disponer de esa persona. La esclavitud en ese momento, los filósofos de esa época la consideraban como algo natural, tanto así que Aristóteles llegó a describirlos físicamente, antropomórficamente, y decía que había personas que habían nacido para ser esclavos. También hablamos de esta particularidad de llevar cosas al plano natural cuando en realidad son construcciones culturales, ¿sí? Ver a algo cultural como algo natural hace que tarde muchísimo tiempo en cambiarse. Cuando nosotros pensamos que algo es natural, no intentamos cambiarlo. Muchísimos años después y hoy nos damos cuenta que eso es una construcción cultural, se tardó siglos en en evidenciarse esto. Hoy está prohibida, aunque hay muchísimas situaciones que se asemejan a la esclavitud, ¿sí? El trabajo infantil, eh, los talleres de costura, por ejemplo. También en este modo de cosificación, de la cosificación por el uso, en donde convertimos al otro como una herramienta, lo utilizamos, también siempre hablamos del trabajo que hicieron los pueblos originarios, ¿no? Los indígenas, que se los mandaba a hacer todos trabajos insalubres, que eso llevó también a una destrucción masiva, a una mortalidad impresionante de los pueblos originarios. Ellos también fueron cosificados y utilizados como instrumentos. Con respecto al otro como obstáculo, el otro se convierte en este tipo de cosificación como un obstáculo y nosotros a los obstáculos que aparecen en nuestro camino, ¿qué intentamos hacer? Apartarlos. ¿Sí? Es cuando algo se interpone en nuestro camino, puede ser de una manera inmediata, como por ejemplo alguien adelanta en una cola de colectivo, o también de manera inmediata cuando, por ejemplo, tenemos a una persona que está más arriba en nuestro escalafón profesional, ¿sí? Esos son dos modos o dos maneras en que el otro se puede interponer a nuestro camino. El problema es cuando nosotros intentamos apartar a ese otro, ¿sí? Ese intento de apartarlo puede ser de manera física o puede ser también de manera personal. Como ejemplo, podemos mencionar acá el apartheid sudafricano, que era un sistema político de segregación racial de Sudáfrica, en donde los blancos tenían privilegios y los negros que discriminaban a los negros, ¿sí? Los negros no tenían posibilidad de votar, si los blancos, por eso se seguían manteniendo en el poder. Eh, Esto había en ese momento, en Sudáfrica, había escuelas para blancos, escuelas para negros, playas para blancos, playas para negros, baños para blancos, baños para negros, entonces ellos no se mezclaban nunca, ¿sí? Una raza quería destruir a la otra. El mayor luchador del apartheid fue Mandela y las leyes se derogaron paulatinamente entre el año 90 y 91. Hoy queda un gran residuo en Sudáfrica de todo este sistema político. Pero bueno, ese es un ejemplo de ver al otro como un obstáculo al que hoy quiero apartar. Otro ejemplo que podemos mencionar también es la dictadura militar, ¿no? La nuestra, donde alguien que pensaba distinto se transformaba en un obstáculo y igual eran matados y desaparecidos. Otro tipo de cosificación que mencionamos como ejemplo es al otro como nadie. Cuando me olvido del otro, es una cosificación a través del olvido, cuando no lo quiero ni utilizar como una herramienta, ni tampoco lo quiero destruir, pero no me acuerdo de él. ¿Sí? Es un gran ejemplo, los pobres, los ancianos, los chicos revolviendo la basura en los basureros, bueno, no pensar en ese otro y que esté invisibilizado es también un tipo de cosificación. El núcleo de la cosificación
es el mío de mí. Como decíamos recién, hay una posesión del otro. Lo transformo en mi instrumento, en mi obstáculo y en mi olvido. ¿Sí? Hay una posesión del otro, hacer del otro algo mío. Ese es el núcleo de la cosificación. No sé si recuerdan en la clase pasada que vimos las características que presentaba el ser personal, la persona humana, cuando se presenta ante el otro. Distinto y contrario a lo que pasa en esa oportunidad cuando vemos a la otra persona como un otro igual a mí. Estas son las características que presenta el tú degradado a objeto. ¿Sí? Habíamos hablado en la clase pasada de Pedro Leinentralgo, que él, bueno, en uno de sus capítulos describe las características que presenta el tú degradado a objeto. El otro, cuando lo vemos como un objeto, se convierte en algo abarcable, ¿sí? Alguien que puedo describir, lo puedo reducir a un conjunto de características y de cualidades, es algo abarcable. A la vez es acabable. ¿Qué significa esto? Que distinto al ser proyectivo, al ser haciéndose, del que nosotros hablamos en clases pasadas, el tú degradado a objeto es un ser acabable, que no presenta ninguna novedad, ¿sí? Que es un ser acabado que ya está hecho y por lo tanto no ofrece posibilidades. Esto lo convierte en alguien accesible. Si yo a alguien lo puedo describir con un conjunto de características y a la vez pienso que ya está acabado, que no puede ofrecerme nada más, se convierte en alguien accesible, alguien al que puedo conocer totalmente. Que esto lo convierte en alguien patentizable e inventariable. Por lo tanto, susceptible de ser cuantificable. Es esto, que es susceptible de medida. Puedo pensar en este otro degradado objeto como alguien mejor o peor que otros. Acá siempre hacemos mención a cuando nosotros hacemos algún juicio de valor sobre otra persona, ese objeto de juicio se, se ve como, bueno, justamente, ¿no? Como un objeto. Tendemos a objetivizar al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ejercemos algún juicio de valor, porque siempre el que hace ese juicio de valor se ve como alguien superior, ¿no? A esa persona que está objetivizando. Y lo mismo puede suceder con los consejos. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando aconsejamos a alguien porque eso como que nos arrogamos cierta superioridad en eso, ¿eh? Por eso la línea es muy fina. Esa persona degradado objeto también es alguien numerable. Hablábamos en la clase pasada de la importancia de ser nombrables y no numerables. Si es un ser susceptible de ser cuantificable, si puedo decir que es más o menos que otro, se convierte en alguien numerable. A la vez, este tú degradado objeto es alguien previsible. Como decíamos hoy, si no me ofrece posibilidades, si él es alguien ya acabado, yo puedo prever cómo va a reaccionar, no me ofrece ninguna sorpresa ni ninguna espontaneidad, se convierte en alguien previsible. Que a la vez, siguiendo la línea, cuando nosotros vemos en el otro alguien que no me ofrece ninguna posibilidad, nosotros mismos nos tornamos como indisponibles, ¿sí? Si yo veo a una persona, me la encuentro y digo, bueno, esta persona no me va a aportar nada, no me va a dar nada nuevo, nos ponemos indisponibles frente a esa persona. Y esa indisponibilidad también se refleja en el otro, entonces existe en esa relación una posición de exterioridad, ¿sí? Es una persona que queda lejos mío, queda en una posición de exterioridad, externa a mi esfera, ¿sí? Es como más una relación de lejanía. Y esa relación de lejanía se hace que el otro sea indiferente a mí, ¿sí? Que esté o que no esté, es lo mismo. Todo esto lo vemos, estas características las vemos
para darnos cuenta que hay muchísimas maneras de cosificar, ¿sí? Si entendemos toda esta lógica de la que estamos hablando, recién ahí nos damos cuenta que hay muchísimos medios de objetivizar al otro, muchísimas maneras de objetivizar al otro. Muchas veces una relación de mando puede ser, una mirada dura, despreciativa, un gesto de distancia, todo eso son formas de cosificar. No solamente los 3 modos de ejemplo, que son mucho más extremos y más visibles, sino que hay muchísimos modos de cosificar al otro y que es una lástima, pero que lo hacemos habitualmente, ¿sí? Muchísimas veces nosotros cosificamos sin darnos cuenta, muchísimas veces nos cosifican sin que nos demos cuenta, y esto es importantísimo porque a la vez también hay una tendencia como a invisibilizar esa cosificación. Entonces, bueno, también contamos todo esto para que nos demos cuenta que hay muchísimas maneras de cosificar. Nosotros siempre nombramos acá a 2 grupos que sufrieron las 3 formas de cosificación, uno que ya los nombramos, que son los pueblos originarios, en algún momento se utilizaron como esclavos, fueron cosificados a través del otro como instrumento, después del otro como obstáculo, se los mató, se los trató de eliminar para quedarse con sus tierras y con todas sus pertenencias, y hoy son cosificados a través del olvido. ¿Sí? Hay muchísimos todavía pueblos originarios que luchan por sus derechos y están invisibilizados. Y otro grupo que también fue cosificada a través de estos 3 modos son las mujeres, ¿sí? Las mujeres tienen una ciudadanía deficitaria, digamos que desde aquella Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano, que sirvió como base para todas las constituciones republicanas, estaban eliminados 3 grupos, ¿sí? Estaban eliminadas las mujeres, los niños y los extranjeros. Y todos esos derechos, los derechos que con el tiempo y con mucha lucha fueron consiguiéndose, llegaron mucho más tarde, ¿sí? Hay una ciudadanía deficitaria y las mujeres también somos cosificadas a través de los 3 medios de cosificación, ¿no? Del otro como instrumento podemos mencionar que son utilizadas para las tareas de cuidado, para las tareas del hogar. Siempre estas tareas de cuidado fueron recayeron en cabeza de ellas, también volcadas como una condición natural que tenemos las mujeres de cuidar, y no, también es una construcción cultural. Los varones también pueden cuidar y cuidan muy bien, ¿sí? Pero bueno, siempre fueron utilizadas para las tareas de cuidado, para las tareas del hogar. Hoy, con respecto a la cosificación del otro como obstáculo, los femicidios bueno, es uno cada pocas horas. Hay muchísimos ejemplos, lamentablemente, de que son eliminadas, son removidas como obstáculos, son matadas, y también son cosificadas a través del olvido, porque como decíamos recién, este déficit de ciudadanía está invisibilizado, ¿sí? Tardamos muchísimos años en empezar a conseguir los derechos, y de a poco lo vamos consiguiendo, pero igual falta un montón y eso hoy está invisibilizado. Entonces, siempre nos gusta nombrar y nos parece importante, sobre todo en la universidad como agente socializador, ¿no? de estos 2 grupos que fueron cosificados a través de estos 3 medios tan extremos de cosificación y lo siguen siendo. Volviendo al tema puntual que estamos dando, pensamos siempre en cuál es la herramienta para luchar contra la cosificación, ¿sí? Y la herramienta para luchar contra la cosificación es el derecho. El derecho visto, como lo vamos a ver dentro de muy pocas clases, ¿sí? Como proyecto de armonía social fundada en el respeto de la persona humana. El derecho visto de esta manera, lejos de ver al derecho como norma jurídica, este es un proyecto de descosificación.
habíamos dicho que el núcleo de la cosificación es ver al otro como un mío de mí, es apropiarme del otro. En cambio, el derecho, lo que hace el núcleo del derecho es ver al otro como un suyo de sí, ¿sí? Por eso decimos que es un proyecto de descosificación. Ahora vamos a seguir con el reduccionismo, pero bueno, me gustaría ver si tienen algún comentario o alguna duda con el tema de la cosificación. Creo que todos estamos bastante, digo, no es un tema, no es algo que escuchamos por primera vez, creo que con un mínimo detalle podemos palpar enseguida, podemos darnos cuenta enseguida de lo que estamos hablando, pero bueno, desde lo teórico quiero consultarles a ver si tienen alguna duda o algún comentario o alguna reflexión acerca del tema de la cosificación. Aparecería, ampliando y para que lo piensen, aparecería como, puede aparecer como unilateral o como bilateral. Y en su caso, ¿cuáles serían las diferencias? ¿O qué ejemplos podrían darse? Esto se plantea como un punto de salida, como un sujeto activo y otro pasivo. Podría plantearse como un ida y vuelta. ¿Qué ejemplo podrían dar? O si podría darse o no, y qué ejemplo podrían darnos. Mariela, adelante. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, se escucha bien. Con respecto a lo que dijo el profesor, se puede dar en ambas direcciones, tanto en lo que es el ámbito laboral, por ejemplo, en la violencia laboral. Así que ahí tendríamos una persona que cosifica y la otra cosificada. Y yo creo que también se puede dar a nivel unilateral, debería ser con una persona en eso mismo, cuando se siente cosificada una persona en el caso de una persona en un ámbito de violencia que no puede salir. Ahí la persona está cosificada ella misma, y lo digo porque, quiero decir, soy psicopedagoga, entonces por ahí tengo otras herramientas que vi mucha filosofía y he visto muchos casos y una veces en las patologías que se ven, ¿no? Y también a mí me parece que esto es una cuestión constructiva, doctor, que la facultad de esto tendría que tener una materia vinculada a, no sé, de tener la filosofía. Mariela, perdón, yo escucho mal, no sé el resto si... No, Escucha, sí, arrancó bien, pero después se fue distorsionando. ¿Estás hablando por micrófono o estás hablando directamente a la máquina? Sí, no sé, tiene ese... no se escucha distorsionada la voz. No, Mariela. Capaz si te sacas el micrófono. Sí, no, No, no. se sigue Lo escuchando que, mal. lo que alcanzamos a escuchar es los bienes, el ejemplo, después se empezó a apagar, después ya empieza muy distorsionado. Y ahora Cuando, tampoco. a ver, ¿Ahora? ahora está un poco mejor. Sí, sí, ahora creo que sí. Claro, pues yo lo que decía, como una cuestión constructiva, ya que somos, el día de mañana vamos a ser abogados, ¿no es cierto? Que tendría que haber una materia vinculada a lo que es la psicología o perfiles. Porque nosotros somos, más allá de abogados, también estamos frente a situaciones conflictivas que nos vamos a encontrar. Yo tengo otras herramientas siendo psicopedagoga, porque bueno, yo retomé la carrera
mi carrera es esta, psicopedagogía la estudié por una cuestión que me gustaba, nada más. Entonces el ejemplo que daba era que puede ser bilateral a nivel de la violencia laboral, cuando uno es cosificado por el otro, y puede ser también unilateral en el caso de violencia, cuando la persona llega a un grado de cosificación que es inconsciente. Entonces ahí sí podemos hablar de que la mujer está cosificada. Puede Pero ser de los dos espera, ámbitos. espera, en el ejemplo que vos estás dando de laboral, entendería que la bilateralidad tiene que ver con alguien que objetiva y al mismo tiempo del otro lado La recepciona. se ofrece resistencia a ello y se lo objetiva. Por ejemplo, todas estas situaciones se dan de manera vinculatoria, pero en el caso laboral tendríamos que agregar que, por ejemplo, según la antigua terminología entre patrón y obrero, el patrón objetiva al obrero. Este es el caso típico, pero acá va en una sola dirección, iría en una sola dirección. Que haya dos personas no implica bilateralidad, habla de un ejercicio de la objetivación de un sujeto a otro. También es cierto que podría darse una resistencia y de alguna manera un intento de objetivación, si se quiere, del otro lado, de la otra parte. En menor escala, con menores posibilidades y estadísticamente muy inferior en la historia. Y ahí aparecería entonces la bilateralidad. En principio sería unilateral, aunque estén en juego dos personas, porque la situación de desigualdad en los ejemplos históricos de patrón obrero está en una situación, en una grada superior, y es muy difícil que alguien que esté en una grada inferior pueda objetivar a alguien que, por ejemplo, en el caso tiene más poder. Pero hay situaciones de ida y vuelta, son que por ahí más sacadas a la luz en estos últimos tiempos. ¿Qué pensás vos? ¿Hay algunos otros ejemplos de ida y vuelta en donde hay un uso y una utilización, si se quiere, degradante? ¿Te imaginás? Sí, el bullying. ¿Cuál? No te El escuché. bullying. Sí, pero me parece que ahí sigue siendo unilateral. Sigue siendo Cuando unilateral. te hablo de bilateralidad, hablo de ida y vuelta. Pongo el ejemplo concreto. Me parece que la prostitución es un ejemplo de utilización, de objetivación, de ida y vuelta. Es ida y vuelta. Se usa a alguien con un fin determinado y la otra parte usa a alguien o algo con un fin determinado. Si se ven las dos objetivaciones. No, ahí sí, no estoy planteando el caso de la unilateralidad que tendría que ver con la trata de personas, Sí, que eso ya estaba es un pensando. tema, claro, es un tema ya diferente y muchísimo más grave. Pero la bilateralidad se da ahí, que pocas veces, es visto pocas veces de esta manera, pero diría, como un ida y vuelta, no como una especie de círculo vicioso. Um, Uso algo como objeto, pero al mismo tiempo quien está usando a alguien como objeto es usado también para obtener una contraprestación. Esto es lo que nosotros queríamos, planteamos cuando decíamos que buscáramos ejemplos. Y tengan en cuenta esto, que hay muchísimos matices, es amplísima la gama de usos, por eso si lo leyeron, el trabajo que está subido acá, que hacía referencia recién Marina, hay una gama muy amplia, desde lo que algunos denominan un uso circunstancial, a veces necesario y no degradante, algunos lo llaman un uso lavado, de esto no escapa nadie, no puede escapar nadie, hasta ese uso degradante que aparece en el propio López Quintás, lo dice, ¿no? Ese uso degradante que aparece en este tipo de situaciones, de manera unilateral o de manera bilateral. ¿Mm? ¿Algún otro ejemplo que quieran aportar? ¿Alguien que quiera alguna otra situación en la que vean que hay objetivación o cosificación? Es imposible eliminar, agrego algo más,
es imposible eliminar porque tiene que ver con esa actitud que todos podemos tener frente a otros, de apertura y de cierre. Ya el cierre nos pondría en el comienzo de un vínculo en donde el otro probablemente pueda ser objetivado. Así que esto es imposible eliminarlo, que sí, como contaba bien Marina, con el nombre cosificación ha empezado a tener importancia y difusión en los últimos siglos, pero esto es tan antiguo como el hombre mismo, la cosificación y la objetivación. Como bien decía, recién te alcanzamos a escuchar la intervención, o por lo menos que se alcanzó a escuchar en uno de los ejemplos que diste, es que muchas veces uno no se percibe o no se suele percibir como parte o como objeto en un vínculo cosificante, lo que hace que sea mucho más difícil desmontar. No sé si quieres continuar, Marina, o... Sí, seguimos. Después igual, como siempre, si les surge alguna duda, nos preguntan. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema que es el reduccionismo. También lo hemos mencionado en clases anteriores. El reduccionismo es un problema del conocimiento, un problema que nos sucede con todo lo que intentamos conocer. Vamos a verlo desde la mirada, desde el realismo filosófico, que, bueno, muy a grandes rasgos, el realismo filosófico es una corriente que establece que existe un mundo real independiente del pensamiento y de la experiencia, ¿sí? Cuando nosotros intentamos conocer algo, desde esta perspectiva, pretendemos que haya una correspondencia entre ese pensamiento y aquello que intentamos conocer que está fuera de nosotros, ¿sí? Como en el dibujo ahí se ve. Nosotros cuando intentamos conocer, intentamos recuperar esa realidad que es externa a nuestra propia reflexión, ¿sí? El objeto está fuera y cuando nosotros intentamos reflexionar, se despliegan aspectos visuales, ¿sí? A través de los sentidos, en donde vemos ese objeto, lo percibimos a través de los sentidos, que a la vez en ese mismo momento empiezan a funcionar los aspectos mentales y el juicio de valor o el conocimiento previo que nosotros tenemos acerca de ese objeto, ¿sí? Así que cuando intentamos reflexionar, que la palabra reflexión, lo contó Carlos en otra oportunidad, viene de reflejar. Cuando intentamos reflejar ese objeto que está externo a mí, se despliegan estos dos aspectos, como decíamos recién, los aspectos visuales a través de los sentidos y los aspectos mentales. Cuando hay una adecuación entre aquello que nosotros intentamos conocer y nuestro pensamiento, decimos que la reflexión es correcta. Pero si no hay una adecuación, sino que hay un desajuste, aquello que intentamos conocer y nuestro pensamiento, se dice que hay un reduccionismo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Sí? El reduccionismo se produce cuando hay entonces un desajuste entre quien observa y lo observado. ¿Por qué sucede esto? Por nuestra condición situada. Nosotros contamos que nosotros somos seres situados en donde confluyen muchísimas situaciones en nosotros, ¿sí? Después vamos a ver un poco de estas, las condiciones de facticidad, pero bueno, el lugar en que nacemos nos condiciona, el lugar donde vivimos, el clima, el momento en que nacemos, la familia en donde nacemos, los principios que tienen, también lo que estudiamos, lo que elegimos hacer, lo que elegimos no hacer. Todas esas situaciones confluyen en nosotros, ¿sí? Después vamos a ver un poquitito eso. Pero esta condición situada que tenemos los seres personales hace que muchas veces no veamos una parte de la realidad y veamos solo una parte, ¿sí? Nosotros en estos aspectos mentales o en los conocimientos previos, muchas veces ahí se ve esta deficiencia. Por nuestras vivencias y por nuestra situación, recobramos una parte de la realidad, no toda. El problema
Y el reduccionismo se produce cuando esa parte que nosotros vemos, esa pequeña parte que nosotros vemos, creemos que es toda la realidad que existe, ¿sí? Es ver una parte de la realidad y ontologizarla, creer que es todo lo que existe. Negri siempre ponía como un ejemplo, ¿no?, una configuración numérica de 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo, por mi condición situada, veo solamente el 2, el reduccionismo se produce cuando pienso que toda la realidad es ese 2, 2, 2, 2, 2, ¿sí? Mi visión, o si lo que veo de la realidad, pensar que es todo lo que existe, que es la visión universal. Recién hablábamos de esto, ¿no?, de la condición situada del ser humano. Decíamos que hay una situación natural, que es el clima, las catástrofes. Por ejemplo, lo que pasó con la pandemia también nos condiciona, nos pone en una situación determinada, nos hace ver diferentes cosas que antes no veíamos, nos hace prestarle atención a cosas que antes no prestábamos atención. También hay una situación cultural. Es una condición tópica también del lugar en donde nacemos, una condición histórica, que no es lo mismo una mujer del siglo III que una mujer del siglo XV y que una mujer del siglo XXI, y también una situación personal, lo que decíamos recién. Nosotros nacemos en una familia determinada, con determinados principios, tenemos distintas experiencias vividas y a la vez nosotros elegimos ciertas cosas, como por ejemplo elegimos una carrera determinada, que eso también nos ubica en una situación determinada, en una determinada situación, y a la vez cierra muchas otras puertas. ¿Sí? Bueno, todas estas situaciones confluyen en todos nosotros, ¿sí? La nuestra es una libertad mezclada con facticidad, es todo lo que decíamos recién, y que a la vez esa libertad tiene que realizarse junto con las demás. Tenemos que pensar que todos nosotros estamos inmersos y situados de una manera determinada y tenemos que convivir, ¿sí? Todos actuamos con libertad, pero interferida por esa situación. La situación y la facticidad restringen la posibilidad de obrar libremente, pero no nos impiden la acción libre. Esto es importantísimo. Nos condiciona, pero no me impide actuar libremente, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta siempre cuando intentamos conocer algo, de que todos observamos y reflexionamos desde nuestra situación. Los derivados empíricos del reduccionismo, o sea, lo que vemos en la realidad, son, por un lado, el absolutismo o el dogmatismo, cuyo correlato empírico es el fanatismo, ¿sí? El fanático se afirma en esa postura como total, ¿sí? Lo que yo creo, lo que yo veo, pienso que es lo que es de esa manera, y no tolero otras formas de pensar, ¿sí? Al fanático le molesta que el otro piense distinto. Esto, como pueden ver, llevó a muchísimos problemas, muchísimas guerras religiosas, políticas y demás. El fanatismo es peligrosísimo para la sociedad. Y lo mismo que el relativismo, ¿sí?, cuyo correlato empírico es el escepticismo. Una persona escéptica, ¿qué es? Que piensa que hay tantas verdades como personas, ¿sí?, que todo lo que piensa el otro está bien, y eso lleva, o sea, que todo es según el cristal donde se mire, y eso lleva a que se igualen la verdad y el error, ¿sí?, lo verdadero y lo falso. Negri siempre ponía acá como ejemplo el tango Cambalache, ¿no? Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. El escepticismo hace que ya no se busque la verdad, porque todos pensamos que lo que el otro piensa está bien, ¿sí? Estos dos derivados empíricos del reduccionismo son muy peligrosos para la sociedad. Nosotros en derecho tenemos dos reduccionismos con los que convivimos, ¿no?, que es ver al derecho solo como una norma jurídica
que es lo que veníamos viendo desde la primera clase. Y otro de los reduccionismos es pensar en el abogado solo en su rol de litigante. ¿Sí? Nosotros cuando terminemos la carrera tenemos muchísimas variantes para elegir, y no solamente ese rol de litigante con el que pensamos el derecho. ¿Cuál es la solución para evitar el reduccionismo? ¿Sí? Que eso sería la victoria del hombre sobre su propia situación. Como veíamos recién, las situaciones de facticidad, de algunas es fácil salirse, por ejemplo, de la situación tópica, ¿no? Me muevo de un lugar a otro y ya, pero de casi todo el resto de las situaciones es muy difícil salirse. Es difícil pensar de otra manera cargando con nuestra condición. ¿Sí? Para nosotros la solución al reduccionismo es el diálogo. ¿Sí? A la situación se la vence solo con el diálogo, en donde nosotros lo que podemos hacer es integrar todos nuestros puntos de vista. ¿Sí? Si yo pienso que la realidad es 2, Carlos piensa que la realidad es 1, Julieta que es 3, Camila que es 4. ¿Sí? Si nosotros integramos todos nuestros puntos de vista, podemos acercarnos a una verdad mayor. Negri siempre decía que la verdad, bueno, todavía inconclusa, pero cuando nosotros empezamos a acercarnos nuestros puntos de vista a través del diálogo, ahí podemos cambiar la perspectiva o sumar otras perspectivas, y así nos acercamos más a la verdad, ¿no? De esta manera vemos cómo de nuevo el diálogo se muestra como un momento central de la existencia, ¿sí? El diálogo y el encuentro se muestran como un momento central de la existencia. Bueno, estos son los dos temas. Si alguno tiene alguna consulta, Carlos. Sí, esta idea de esto que estuvimos contando como segundo tema del reduccionismo, aparece precisamente en el campo, en el ámbito de las ideas, producto de la reflexión, como bien decías vos, de alguien que estuvo, de uno de los sujetos que estuvo y sigue estando en gran medida invisibilizado, porque esta idea de conocimiento situado se debió fundamentalmente a la teoría feminista del conocimiento, y la famosa expresión de Sandra Harding, que es una pensadora, las feministas más importantes. Ella habla de que todo punto de vista es una vista desde un punto determinado, ¿no? Dando lugar a esta idea de conocimiento situado. Cualquier punto de vista es una vista desde un punto, que esto implica que hay muchísimos puntos, pero yo solo puedo ocupar, como en el ejemplo de la escala numérica, alguno de ellos. Y como decía Héctor, puedo, respecto de los puntos que no veo, imaginarlos, aun cuando esta imaginación sea bastante pobre, y de otros ni siquiera pensar que pueden existir. Y acá radica esto que uno puede contarlo, suponemos que lo estamos contando de manera simple, radica una de las graves incomprensiones de toda la historia de la humanidad. Por eso vimos que las dos posibilidades teóricas o prácticas suelen ser el absolutismo, el dogmatismo y el relativismo. Y la integración, uno podría pensar, ¿qué implica integrar? Que, no sé, si alguien piensa A, el otro piensa B, C y D, es correcto integrarlo, pero esto quiere decir previamente discutir cómo llegamos a A, discutir cómo llegamos a B y discutir cómo llegamos a C. Y además, si en esa discusión se despejan o se dejan de lado muchas ideas que pueden estar contenidas desde nuestros puntos de vista o nuestros puntos de partida. No se trata de meter como en un forcet cuestiones diferentes, sino discutirlas en profundidad, y después que estén discutidas en profundidad y cribadas, que se saque todo aquello que no se correlaciona con lo que estamos buscando. Y ahí entonces puede decir aparecer una nueva lectura que involucre
a diferentes, lo que en su momento fueron diferentes puntos de partida. No es un amontonamiento, sino requiere una previa discusión, un cribado y una reflexión. Y marcabas bien dos cosas que son los reduccionismos. Volver a girar sobre los reduccionismos en el ámbito del derecho. Lo hay en todos los ámbitos de la vida. El más fuerte es el reduccionismo que identifica al derecho con la ley o también al derecho con la norma jurídica. Recuerden, no estamos diciendo, de ninguna manera decimos que el derecho no esté compuesto por leyes o, si se quiere más técnicamente, por normas jurídicas. Simplemente lo que estamos diciendo es que no agota la realidad, es solo un elemento más, es pretender, sería como pretender definir una bicicleta y decir que lo importante en una bicicleta o que la bicicleta es el manubrio. Hay muchísimos elementos que forman parte de esa bicicleta, tanto o más importantes que el manubrio, y que si no se conjuntan no darían lugar a la bicicleta. Eso es lo que ocurre en el caso más importante, el reduccionismo, o que más visiblemente podemos ver, como en el caso de la ley o la norma jurídica. Pero también está el otro reduccionismo, que tiene que ver con ver al derecho desde la óptica del conflicto. Yo iría un poco más lejos y diría que el segundo reduccionismo es verlo como conflicto. El derecho es exclusivamente un lugar en donde se resuelven conflictos, donde ahí aparece el término litiga, se pelea, en términos simbólicos también puede ser, y todo se reduce a ver quién vence. Esta imagen de conflicto, resolución de conflicto y litigación va de la mano con el viraje o el cambio en el mundo. Cuando el mundo comienza a mercantilizarse, cuando empieza a primar la ley de costo de beneficio y de ganancia, los conflictos también se traducen o se convierten en una disputa mercantilista, una mercantilización de la realidad. Y ahí es donde aparece la imagen en el derecho. Fíjense si es que uno suele ser uno de los emblemas cuando se promociona un lugar de estudios, pero no precisamente público, que la imagen que se muestra es alguien que gana, que compite, que vence, que triunfa económicamente y tiene éxito. Esta imagen, que es la que aparece muchas veces en promociones de lugares de formación para abogados que no son públicos sino privados, ya está revelando un poco esta sectoralización o esta reducción del sentido de lo jurídico. Lo jurídico es como lo político, es amplísimo. Y de todas maneras, si tuviéramos que elegir una fase, una faceta del derecho, no necesariamente por qué tendríamos que elegir una faceta conflictiva. Piensen, yo recién estaba pensando esto, ¿no? Cómo ir a lo más simple, pero a su vez a lo más complejo, lo más difícil. Y a mí se me ocurrió esta idea. Piensen, hablamos de la actitud de apertura y la actitud de cierre. Vean, fíjense si no podríamos mirar al derecho de esta forma, o ver a la humanidad de esta forma. Los seres humanos podemos entablar vínculos entre nosotros altísimamente intensos y útiles. Y si quiere, lo podríamos denominar amistad, por ejemplo. Pero también conscientes de que podemos generar con otros vínculos altísimamente negativos o equivocados. Y esto sería la enemistad. Ahí podríamos tener planteado entonces dos situaciones simples, macro, pero excluyentes. Diríamos, sí, tendríamos que optar por la primera. Nos parece lo mejor los vínculos de carácter amistoso y no nos parecen adecuados los vínculos de carácter negativo. Entonces tendríamos que diagramar algún plan de acción, porque lo teórico es importante, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Diría que hay, dentro de los múltiples matices, dos opciones solamente. ¿Cuál es la que
en los últimos tiempos se ha intentado llevar adelante o poner como opción exclusiva y válida. ¿La primera o la segunda? Diría que la que ha tenido mayor prensa y mayores resultados en la práctica no es la primera. Cuando me refiero a la primera, es percibir que los vínculos amistosos son los que construyen, generan comunidad y bienestar, y no los otros vínculos, que son los no amistosos. Y lo segundo es, si queremos conseguir una sociedad ordenada, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar el vínculo negativo, es decir, eliminar el conflicto. Y sobre eso gira un poco los objetivos o la construcción del mundo en los últimos 2 o 3 siglos. Repito, tal vez el objetivo sea loable, el deseo sea importante, lograr una convivencia adecuada, pero el camino elegido es equivocado. No es combatiendo el conflicto o aquellos que generan conflicto en cómo vamos a conseguir aquello que sí podemos darnos cuenta es necesario para nuestro desarrollo, que es la amistad. Lo que tenemos que hacer, y es todo un desafío, toda una lucha y un cambio de paradigma, es tenemos que promover aquello que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Vínculos amistosos, vínculos adecuados, vínculos que nos hagan crecer. Entonces lo que hay que hacer es promover esto. Lo equivocado es intentar generar esto bajo la directiva de eliminar el conflicto o de aquellos que lo producen. Cuando hablamos de ese matiz punitivista que tiene el derecho, como otros matices que tiene toda construcción social o cultural en los últimos tiempos, es precisamente en este dato, en esta idea, intentamos resolver una armonía quebrada tratando de eliminar los focos de desarmonía, tratando o suponiendo que eliminando a todo aquel que genera o está dentro de un conflicto se logra un orden diferente. Y estamos viendo, y hace rato estamos viendo, que los resultados son completamente opuestos. Este dato, que es tan sencillo o tan simple, podría servir para explicar el derecho integralmente. Pero esto me permite meterme en el otro tema pendiente, que es el tema de la crítica. Y para entender el tema de la crítica, tenemos que, o nos tiene que quedar en claro lo que significa nuestra situación o nuestro carácter situado, lo que los autores llaman facticidad social. Ejemplos de situación o de nuestro carácter situado, coordenadas de espacio, coordenadas de tiempo, lo corporal, el lenguaje, la familia, las instituciones, la historia, la cultura, las prácticas, los ritos, las creencias, las exigencias morales, las formas de trabajo, todo eso es facticidad. Son modos de comportamiento actitudinales que se han consolidado, solidificado en la historia de la humanidad y que se han mantenido en el tiempo con cambios, mejoras, algunos con pocas modificaciones y otros con una especie de evolución constante. Esto se llama facticidad social. Cada uno de nosotros tiene a su vez su propia facticidad social que puede compartir con otros, pero que asume o puede asumir personalmente de una manera diferente. Por ejemplo, la facticidad social que a nosotros hoy nos convoca y que nos hace semejantes es que somos. Por ahí puede haber excepciones, no importa. Somos argentinos, facticidad social, estudiantes de abogacía, facticidad social, platenses, facticidad social, estudiando en una universidad pública. Todos estos datos tienen que ver con nuestra facticidad social. Nuestro lenguaje, hablamos el idioma castellano o hablamos el español, facticidad social
somos varones, somos mujeres o somos disidencia sexual. También es otro dato que en perspectiva en épocas anteriores no se visibilizaba, se invisibilizaba. Todos somos estudiantes, hemos sido estudiantes secundarios, también es parte de nuestra facticidad social, pero cada uno de nosotros también la puede asumir de una manera diferente. Por ejemplo, alguien podría asumir la facticidad social de estudiante de abogacía con una enorme posibilidad de recursos, y otro podría asumir ese rol de estudiante de abogacía con escasísimos recursos. Y esto implicaría asumir también personalmente, pero con esas características, una facticidad social similar. Kuhn, que es un autor que trabaja la cuestión de la crítica y nos dijo en su momento que el hombre es social en todo, nos dice otra cosa. Dice, la realidad constituye lo que él llama asmo. El mundo es un ámbito, o la realidad o lo que existe es un ámbito significativo mundanal organizado. Los seres humanos nos movemos dentro de lo que él llama, repito, ámbito significativo mundanal organizado. Este ámbito significativo mundanal organizado ha sido el resultado de toda la historia de evolución de los seres humanos. Ámbito implica un lugar en donde nos movemos. Significativo, la realidad tiene un determinado sentido, un determinado significado que le hemos puesto nosotros. Por ejemplo, yo en este momento puedo estar, les muestro, tengo un cuaderno, pero para llegar a este cuaderno debieron pasar miles de cosas y de inventos, el papel, la escritura, la tinta, algo que ponerle al cuaderno. Es una muy larga evolución para un dato que es cierto, tal vez yo no le presto atención a esto y me parece que el cuaderno es de siempre, no. El cuaderno tuvo su historia, surgió en algún momento, se le puso un nombre, los nombres de las cosas le dan un sentido y un significado. El ser humano es dador de sentido y ese sentido y significado lo hace a través del lenguaje. Y hoy todo lo que tenemos, computadoras, etcétera, es el resultado de una larga evolución dentro de una facticidad social. Bien, y está organizado, el mundo está organizado. Hay formas de organización que a nosotros nos parecen naturales. Volvemos a insistir en esto. Todo lo que está dando vueltas en el mundo muchas veces nos parece natural, nos parece de siempre y no, tuvo algún origen, apareció en algún momento, se construyó de una manera determinada por X circunstancias y fue cambiando por otras circunstancias y podría cambiar o modificarse. Por eso hablamos de un ámbito significativo mundanal organizado. ¿Y quién nos incorpora en ese ámbito significativo mundanal organizado? Dice Juan, ingresamos a él de la mano de otro. Sin la presencia de otros, no contaríamos con esa riquísima historia común que forma parte de nuestro acervo, con diferencias, teniendo en cuenta el lugar, la cultura o el tiempo o el momento en que aparecemos en el mundo. Pero todo esto es el resultado de habernos incorporado a partir de la presencia de otros. Bien, estamos ya entonces en la facticidad social. ¿Por qué se llama facticidad social? Porque es un factum. Factum viene de hecho. Lo que se hace una vez es novedad. Lo que se hace dos veces o se genera dos veces y se repite 3 y 4 veces se consolida. Esto da lugar o da nacimiento a lo que llamamos facticidad social. Esta facticidad social, que en algún momento forma parte de nuestra realidad, no nos abandona nunca. Por ejemplo, somos estudiantes de abogacía, pero hemos sido estudiantes secundarios. Pero ese ser estudiantes, haber sido estudiantes secundarios, es una facticidad que no vamos a poder cambiar y que nunca nos va a abandonar. De hecho, cuando se conviertan en abogados, van a sumar otro dato más a su facticidad social, que nunca van a poder abandonar. Y así sucesivamente, todo lo que hagan, junto con otros, se va formando parte de su propia estructura. Y hoy decíamos algo importante, que lo quiero remarcar para después ya meterme en el tema de la crítica, pero que hay que entenderla sobre estos supuestos.
Decíamos que la facticidad social nos condiciona, pero no nos determina. ¿Por qué? Porque se supone que somos seres libres. El determinismo implicaría la ausencia de libertad. Los animales no tienen libertad, salvo que juguemos analógicamente con el lenguaje y hablemos de animales libres. Los animales se manejan a través del instinto. Todo, un estímulo y una respuesta. No hay libertad. Ya hay un aparato instintivo que viene completo, incorporado en cada una de las especies que forman parte del mundo, y estos reaccionan como un estímulo y respuesta. Nosotros nos manejamos de una manera diferente. Estímulo y una respuesta determinada. Nosotros nos manejamos a partir de una interpelación y una respuesta que es indeterminada. Y nos determina. ¿Qué sería que nos determine? Por ejemplo, ¿qué es algo que nosotros no podemos modificar, algo que no podemos cambiar? Y es el paso de la noche al día. Esto es un dato fatalidad, es parte de la estructura del mundo y nadie puede modificar el paso de la noche al día. Por lo tanto, ahí no hay libertad. Hay simplemente ciclos que tienen que ver con la naturaleza y en eso no podemos incidir de ninguna manera. Quiero decir que las estaciones o el paso de la noche al día nos determinan. Si, por ejemplo, necesitáramos realizar una actividad y que esa actividad tuviera que hacerse durante todo el día, pero se necesita para esto luz, evidentemente no lo podríamos hacer porque a la noche nos veríamos imposibilitados de hacerla, independientemente no pensemos en luz artificial, sino luz natural o luz del día. Por lo tanto, estamos determinados. ¿Determinados a qué? No somos libres para trabajar o hacer determinada tarea en el momento en que hay luz natural. Pero condicionar cambia la ecuación. Pero cuidado, condicionar, si bien está indicando que yo puedo hacer o tomar o decidir entre dos alternativas A o B, ¿cuál es el estado de situación en el que yo tengo que decidir por A o por B? Condicionar no es simplemente, no me determina. No me determina significa en última instancia yo hago lo que quiero o lo que me propongo. No, pensemos lo siguiente, pensemos en una persona, un ejemplo sencillo y real, pensemos en una persona que por X circunstancias y por deficiencia en su sistema madurativo, cerebro madurativo, problemas en la alimentación, etcétera, 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 tiene un lenguaje muy pobre o casi no tiene lenguaje o no sabe leer y escribir. Una situación muy frecuente o muy común. Uno diría, si lo comparamos con cualquiera de nosotros, que habla fluidamente, ha sido bien alimentado, su cerebro ha madurado correctamente, incluso hasta puede hablar o podría hablar más de un idioma. Si los comparamos diríamos, bueno, sí, pero en definitiva los dos somos seres humanos. Esto implica que si nos proponemos algo deberíamos poder conseguirlo, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. Porque la facticidad social, en el primer ejemplo, condiciona altísimamente. No digo que determina, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿una persona con estas características podría llegar a terminar o completar una carrera universitaria? La cuestión cambia. La respuesta no sería absoluta no, pero diría, me condiciona de tal manera que casi la convierte en imposible. Esto es a donde quiero llegar. Los condicionamientos a veces son tan fuertes que uno no se explica cómo no se producen algunas situaciones en la realidad. Héctor decía, muchas veces hay situaciones en donde ciertos pueblos están siendo sojuzgados y tienen muchos inconvenientes. Y uno diría, la facticidad social hasta nos mostraría que esa sociedad tiene que explotar de alguna manera hacia afuera y sin embargo muchas veces no lo hace, y aún siendo la facticidad social tan negativa. Por lo tanto, no es que determinen, bueno, la situación es pésima, entonces habría que optar por una revuelta total. No, tal vez esa revuelta total no se produzca, pero claro,
el condicionamiento nos hace pensar que tendría que aparecer ese revulsivo y esa revuelta, y tal vez no lo haga. Por eso la idea de situaciones es tan importante. Y uno de los principales problemas que tenemos con la situación es que no tenemos asumido el lugar desde el que decimos lo que decimos. Por ejemplo, una de las maneras de ser honestamente intelectual en cualquier terreno es tener más o menos claro el punto de partida desde el cual decimos tal cosa. Digo tal cosa porque tengo cierta formación, tal vez si no la tuviera en otro sentido, no lo hubiera tenido, probablemente mi lectura o mi punto de vista hubiese sido distinto. Tal vez no estoy determinado, pero sí condicionado. Sí condicionado. Quien no tiene una formación religiosa no está determinado a no creer en Dios, pero sí está fuertísimamente condicionado a no creer. ¿Se entiende esto? La honestidad intelectual implica, lo digo desde este lugar, lo digo desde mi historia, lo digo desde mi facticidad de latinoamericano, lo digo desde mi facticidad de argentino, de haber nacido en el siglo XX, lo digo desde mi facticidad de trabajador, estudiante, obrero, empresario. Toda esa facticidad, todas esas cuestiones son importantes y muchas veces, o la mayoría de las veces, no las tenemos en cuenta. Pero hemos progresado. La historia indica que ha habido un progreso. En más o en menos, la humanidad ha progresado. La pregunta sería, ¿cómo es que hemos progresado? Hemos progresado si nos comparamos y vemos las sociedades del siglo IV, en lo que fuere, en cualquier materia. Hemos progresado. ¿Y por qué? ¿Qué implica que hemos progresado? Y que la facticidad social ha ido cambiando. Por ejemplo, la facticidad social del siglo IV era no tener vacunas para combatir determinada enfermedad, con lo cual la gente moría a montones. Evolucionamos, cambiamos, inventamos las vacunas y por lo tanto el inventar las vacunas nos permite o genera un progreso, mayor posibilidad de sostenimiento de la vida, mayor posibilidad o expectativas de vida, etcétera, etcétera. Y esto en todos los niveles. De alguna u otra manera, el progreso ha sido un dato constante o visible en la historia de la humanidad. ¿Y este progreso cómo se da? Dice Kuhn, el progreso es el resultado de la crítica. La crítica es un factor fundamental en nuestra propia existencia. Somos seres de crítica. La crítica explicaría el problema, el progreso. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo y muy básico. Si me equivoco en algo y me sale mal, lo intento otra vez. Veo en qué, o intento ver en qué me equivoqué. Puedo equivocarme 4, 5, 6, 7 veces, pero siempre voy observando un dato más que tal vez antes no tenía. Y en algún momento lo voy a corregir. Y en algún momento lo voy a hacer mejor. Esto, hacerlo mejor, es el resultado de la crítica. La crítica en este caso sería descubrir qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho y dónde está el error. Y hacerlo a la 10ª vez bien implica un progreso. Todo esto se aplica a todo nuestro universo cultural. Por lo tanto, no diría que la noción de progreso es indefinida, pero suponemos que mientras exista humanidad siempre es posible estar un paso más adelante. Pero también hay grandes resistencias. ¿A qué hay grandes resistencias? Y el progreso implica cambio. Prestemos atención a esto. El progreso implica un cambio. Sin embargo, hay fuertísimas, siempre lo ha habido, y hoy más, tal vez. Hoy más quiere decir, tenemos instrumentos para percibir dónde están lo que antes no podíamos percibir, que estaban ni en el lugar donde estaban. Hay fuertísimas corrientes conservadoras. ¿Qué es una corriente conservadora? Y una corriente conservadora es una corriente que quiere que las cosas no se modifiquen, que las cosas se mantengan, que el status quo no se altere. Por eso se habla de conservador, que se conserve. Pero este conservarse implica que rechaza toda posibilidad de cambio. Y si rechaza toda posibilidad de cambio, rechaza toda posibilidad de progreso. Pero un momento, ¿progreso para quién?
progreso para quienes no lo tienen, precisamente porque para que el progreso no lo tuviera A, si no lo tuviera A, B y C, las condiciones deberían modificarse. Pero el problema es que A no quiere que B y C tengan lo mismo que él tiene y que progresen. Por lo tanto, la tendencia es a conservar, a que se conserve ese status quo. Esta, yo diría que es una lucha antiquísima y acá está involucrado el derecho. Acá también va a estar involucrado el derecho. Vamos a ver si podemos llegar a esta idea desde el ángulo del enfoque de la crítica que hace Kant. Si podés, por favor, para que me puedan seguir, Marina, ponés la placa o el esquema de la crítica. Sí, dame un segundito, Carlos, que abro internet. Si querés, empezá y ahora lo subo. Bien, entonces les decía, crítica es algo que hacemos constantemente. Cada uno de nosotros sabe que constantemente está enjuiciando, considerando esto bueno, esto malo, esto me agrada, esto no me desagrada, esto me gusta, esto está bien, esto está mal, esto se podría hacer mejor, esto me aburre, esto me enriquece. En todos los ámbitos de nuestra vida, si hay algo que estamos haciendo constantemente, es, dicho de otra manera, enjuiciar. ¿Qué enjuiciamos? Y ahora vamos a ver, en líneas generales, enjuiciamos a los demás. La propensión a enjuiciarnos a nosotros mismos, que es lo que se denomina autocrítica, es mucho más débil. Cada uno de nosotros lo sabe. Es mucho más fácil enjuiciar o criticar a otros que enjuiciarse a uno mismo. Ahí estamos viendo el cuadro. ¿Cuál es la pregunta? Arriba arranca con una interrogante, con una pregunta. ¿Cuál es el fundamento de una crítica, el fundamento de la crítica? Y es esta pregunta. Y esta podría ser, pensemos esto, Kant no lo analiza desde el ángulo del derecho, pero nosotros lo podríamos analizar ya desde el ángulo del derecho, sin necesidad de entrar en definiciones ni nada que le parezca, o sin necesidad de que se refleje alguna definición que podamos dar más adelante. Fíjense la pregunta, es interesantísimo y clave. Acá gira todo, alrededor de esto gira todo. ¿Algo es como debe ser? Esa es la pregunta que inaugura la crítica. Pensémosla, reflexionemos sobre esa pregunta. ¿Algo es como debe ser? Este interrogante parece plantear que lo que de hecho es de una manera determinada, fáctica o facticidad, podría no deber ser como tendría que serlo. Y acá se va a mover el derecho, porque nosotros nos preguntamos, perdón, esto es así, pero ¿debe ser así? En todo, esto es así, ¿debe ser así? Una de las respuestas que hay que poner que tenemos que poner en jaque y tenemos que poner en crisis, que es una respuesta que he escuchado desde que tengo uso de razón, es que si algo es, y implica un lapso de tiempo muy prolongado, entonces es como tendría que ser. Esta respuesta es absolutamente errónea. Sin embargo, es muy frecuente, se usa mucho. Y lo que pasa es que esto viene ocurriendo hace 20, 30, 40, 50, 80, 100 años, 200 años. Si hace tanto tiempo que ocurre, es porque no tenemos que decir nada sobre ello. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo se sostenía cuando en la organización social y en la búsqueda de progreso, el progreso implica el progreso de toda la humanidad, y en la organización social se buscaba o se abocaba a las fuentes de progreso, cómo lograr que una sociedad, que una cultura progrese. Entonces la respuesta será por siempre una sociedad va a crecer en la medida en que logremos distribuir los recursos de una manera justa y equitativa. Y entonces aparecían las respuestas
conservadoras. Aparecía alguien que decía, no nos preocupemos. Y esto ya es una pregunta que interpela, que provoca y que tiene que hacer, hay que lograr que el derecho se meta en esa discusión. Es que pobres ha habido siempre, dijo alguien alguna vez. Muchos lo dijeron. Pobres ha habido siempre. Bueno, esta es una respuesta que está indicando que si pobres ha habido siempre, no nos preocupemos por los pobres, sobre todo yo que soy rico. Es decir, por algo los ha habido siempre. La respuesta sería no los ha habido siempre. Como bien decía Marina, las diferencias entre grupos o personas tienen en algún momento un punto de partida, un inicio histórico y cultural. Por ejemplo, hoy hablamos de la relación amo y esclavo. La relación amo-esclavo tuvo un punto de partida. Alguien en algún momento, para él genialmente y para otro genialmente, se le ocurrió decir, soy diferente del esclavo, le tengo que hacer creer al esclavo que él es inferior a mí y tiene que estar a mi servicio. Y lo logró. Y lo logró. Tuvo éxito en esta idea. Por lo que después terminó convenciendo al esclavo que el esclavo estaba hecho para servirle a otro y que lamentablemente en la rueda o la ruleta de la fortuna, él siempre tenía que estar en una posición de sumisión, de subordinación o diferente. Y fíjense que esta ha sido la historia de la humanidad. Todavía no la ganamos la batalla. Todavía no ganamos la batalla porque todavía hay quienes nos quieren hacer creer que hay ciertas diferencias que impiden que todos los seres humanos puedan alcanzar y desarrollarse y obtener el mismo progreso. Hay quienes pueden tenerlos y quienes no. Esta idea potentísima que intenta incorporarse, marketinear las subjetividades con fuerza, represión, castigo, guerras, lo que fuese, todavía no la podemos desmontar. Y tiene un origen histórico, es cultural. Acá se tiene que involucrar el derecho. Bien, volvamos a los objetos de crítica. ¿Qué es lo que criticamos? Uno mismo, dije, otra persona, un producto o una actividad. Está claro que la más difícil de llevar adelante es criticar a otro. Más fácil es criticar a otro. A nosotros no nos gusta mucho la autocrítica y el producto de la actividad es respecto de otra persona. La pregunta, ¿sobre qué recae? Sobre la facticidad social. Porque dice Kuan que el objetivo de la facticidad social es lograr que las personas existan con sentido. Esta frase es impresionante. Dice Kuan, ¿cuál es el objetivo de la facticidad social? El objetivo de todo lo que hace el hombre en el mundo desde que es hombre y desde que hay mundo. Lograr que la existencia de él y la de los demás tengan sentido. Para eso está la facticidad social. O eso es el objetivo de la facticidad social, o eso pretendemos con la facticidad social, que nuestra existencia tenga un sentido. Entonces, la crítica es sobre esa facticidad social. Y acá habría una cuestión importante, que sería la siguiente, un problema interesantísimo, que tiene que ver con la situación. Nacer en un lugar determinado es el resultado de una ruleta natural, dice un pensador argentino Dussel. Es el resultado de una ruleta natural. Yo podría haber nacido en el siglo XV, en el siglo II, podría haber nacido en India, podría haber nacido en China, podría haber nacido antes de la Revolución Industrial y podría haber nacido mujer o disidencia sexual, y no varón. Producto de lo que llamamos ruleta cultural. Ahora, nacer en un lugar cuya facticidad social o condiciones de vida no son las mejores, ya es diferente. Esto no es producto de la ruleta natural. Que alguien nazca en un continente empobrecido ya es una cuestión de facticidad social. Alguien hizo que ese continente estuviera o esté o sí empobrecido. Alguien lo hizo. Por lo tanto, nacer en este continente ya es un problema que tiene que ver con la facticidad social. No es una cuestión de ruleta natural, porque los continentes empobrecidos, los continentes pobres, no son el resultado de un Big Bang.
Los continentes pobres, subordinados, limitados, invadidos, explotados, tercer mundo, primer mundo, colonización, dependencia, no son el resultado de un Big Bang, son el resultado de una historia hecha por seres humanos, una historia que se continúa, porque las desigualdades son el resultado de una historia en movimiento, son el resultado del triunfo del conservadurismo. Si el conservadurismo no hubiera triunfado, entonces no tendríamos que hablar de desigualdad, no tendríamos que hablar de pobreza, de explotación, de persecución, de marginación, de colectivos. No tendríamos que hablar de eso, no deberíamos estar hablando de eso. Bien, esa facticidad social es responsabilidad de alguien. ¿Quién genera la facticidad social? Nosotros somos responsables, los seres humanos, de esta facticidad social, por acción o por omisión. ¿Qué propone la crítica? La crítica, fíjense, a la izquierda, abajo de facticidad social, dice, la crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado. Este es un dato importantísimo. La crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado. Cuando nosotros criticamos algo, se supone que lo que estamos criticando lo conocemos. O para criticar, tenemos que conocer aquello sobre lo cual emitimos un juicio. Y este aquí, y esto lo refleja el humor también es una manera de pensar, de hacer filosofía o la ironía hermosa, espectacular, ¿no? El conocimiento de lo fáctico dado. Yo les recomiendo, tal vez lo hayan visto, la paradoja a partir del humor o lo contrario de lo que propone una crítica fundada, que es conocer lo fáctico dado. Había un sketch, eso todavía se puede ver, sobre todo se puede ver en YouTube, el programa ya no existe más, hubo un programa que se llamaba Sin Codificar, y en ese programa Sin Codificar había un sketch, lo hay, un sketch genial que lamentablemente sigue retratando lo que puede ser una atmósfera cultural determinada, y ese sketch se llamaba Hablemos sin saber. ¿Y en qué consistía el sketch Hablemos sin saber? En una mesa en donde estaban distribuidos 4, 5, 6 personas que hablaban, opinaban sin el más mínimo conocimiento de aquello que estaban enjuiciando. Sigue absolutamente vigente, ¿no? El Hablemos sin saber. La crítica requiere todo lo contrario, un conocimiento y el conocimiento más exhaustivo para poder criticar algo. Entonces es enjuiciar lo fáctico dado. La crítica impone conocer lo fáctico dado. Cuanto más conocimiento se tenga de aquello que yo quiero criticar, en mejores condiciones estoy de criticarlo. Permítanme esta breve disquisición. Un conocimiento histórico sobre el derecho, sobre las etapas del derecho, sobre la evolución del derecho o sobre la evolución de la ley es fundamental. Es fundamental, porque sin un conocimiento de cómo el derecho ha ido mutando, cambiando, siendo lo que es hoy en día, nosotros no podríamos construirlo a partir de ahora y en adelante. La moneda corriente es el desconocimiento o el conocimiento muy embrionario, muy lavado sobre la historia del derecho, muy sesgado. Sin un conocimiento de esto, nos va a resultar muy difícil trabajar y modificar el derecho. Bien, entonces decimos, criticar a otro, criticarme a mí mismo, criticar a otro. Pero ¿cuándo puedo criticar a otro? Puedo criticar al otro cuando el otro es responsable de lo que hace. ¿Qué implica sencillamente ser responsable? Que el otro es libre. No puedo criticar, dice Juan, un fenómeno atmosférico. Yo no puedo criticar la lluvia. Porque la lluvia es un fenómeno natural, determinado, fatal. Sí podría criticar, por ejemplo, una inundación, que es el resultado de una lluvia muy copiosa cuando la construcción de una ciudad determinada por obra del hombre se ha construido en un lugar equivocado. Entonces, sí puedo criticar no ya el fenómeno natural, sino las condiciones que el hombre ha generado para que después se produzca el desastre.
Piensen esto, la mayoría de las hecatombes o problemas o fenómenos devastadores que hoy padece el hombre es el resultado no natural, sino de la mano del hombre. Un incendio es el resultado de alguien que se le ocurre tirar un fósforo, encender un fósforo y tirarlo en una vegetación seca. Es producto de la mano de nosotros, del hombre libre. Y vamos abajo. La crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado. Es el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Acá va a aparecer el dato más importante de la crítica, que es la norma. Cuando yo enjuicio, a ver si lo puedo mostrar esto en un ejemplo, para cerrarlo. Cuando yo le digo a alguien, me parece que lo que estás haciendo no está bien, estás educando a tu hijo de una manera equivocada. Estoy efectuando un enjuiciamiento, un juicio, se supone que conozco qué es lo que tengo que conocer, cómo está tratando o educando ese padre o esa madre a un hijo, y no me parece que sea la correcta. Voy a la pregunta de arriba. Le estaría diciendo, tu crianza no es como debe ser, le estoy diciendo yo. Tomen cualquier ejemplo, ¿no? Tu crianza no es como debe ser. Ahora, si yo le digo a alguien, tu crianza no es como debe ser, ¿esto qué presupone? Presupone que aunque yo no lo sepa y la mayoría de las veces no lo sé, o al menos no totalmente, no del todo conscientemente, me estoy apoyando en una especie de criterio, de vara o de principio. ¿Y en qué consistiría este principio? En reglas que deben seguirse para educar bien a un hijo o a una hija. Acá va a aparecer lo que está presente en todas las críticas que hacemos de cualquier tipo, y es lo más importante del tema, es la norma. Acá aparece la norma. La norma es lo que nos está llevando a sostener en este ejemplo que la crianza que tal persona hace de su hijo no es la adecuada. Prestemos atención a esto. Cada vez que hacemos una crítica, cualquiera sea correcta, incorrecta, fundada o infundada, si lo analizamos y lo reflexionamos bien, esto no lo hacemos en el momento de criticar, nos estamos apoyando en una norma que tiene con estas características. Y entonces acá va a aparecer lo más interesante. Ya podemos jugar fluidamente con algunas cuestiones que vimos al comienzo. ¿Qué es lo interesante? Y tendría que poner en limpio cuál es la norma, o saber o conocerla, para después ver si mi juicio, mi enjuiciamiento es correcto o no. Porque tal vez haya diferentes personas que juzguen de diferente manera la misma madre o padre con su hijo. Alguno diga está mal, otro diga está bien, y otro dice y más o menos, y otro dice más menos que más, y otro dice más que menos. Pero no todos están en lo cierto. La norma que indica cómo debe tratarse a un hijo existe y es verdadera. Cuando juzgamos algo, por ejemplo, en el ámbito del derecho, ¿cuál es la norma? Y una norma que establezca la verdad sobre el derecho. ¿Existe la verdad sobre el derecho? ¿Existe la verdad sobre lo moral? Sí, son normas. ¿Podemos conocerla? Sí, podemos conocerla. El problema es que las más de las veces no las conocemos, pero cuando enjuiciamos algo, de hecho, lo estamos haciendo como si supiéramos qué norma es la que tenemos que aplicar. Y ahí es donde probablemente podamos tener razón o probablemente podemos estar equivocados. Y otro dato importante, cuando yo le digo a alguien, lo que vos estás haciendo está bien o está mal, no le estoy diciendo, a mí me parece que eso que estás haciendo está bien
o mal a mí, no sea a vos ni a los demás. Lo estoy diciendo como si esa norma tuviese validez para todos, como si yo tuviese la razón o la verdad. Cuando enjuiciamos algo, estamos presuponiendo que esa norma, esa variable de crítica es, como dice ahí abajo, son intersubjetivas. Indican cómo debe ser lo que critico. Yo no le estoy diciendo, mirá que esto me parece a mí, pero al resto del mundo le va a parecer otra cosa. No, estoy diciendo implícitamente, esto me parece a mí y esto es lo que te tendría que parecer a vos y lo que le parece a todos los demás. Por eso hablamos de normas intersubjetivas. ¿Mm? Ahora, seguimos sin saber si eso que estamos diciendo como norma que esa persona o como crítica debe seguir es verdadera o no. Pero cuando lo digo, no lo digo como un simple punto de vista. Y otro dato importante de la crítica. Cuidado, la crítica, a ver si está más abajo. Si critico abajo de norma hay una flechita que dice, marca lo que dije recién. Si critico a otro, las normas valen para todos. ¿Mm? Si yo te digo, mira, lo estás haciendo mal, es porque tengo razón, vale para mí, vale para él y debería valer para todos. Indican cómo debe ser lo que critico. Y vamos a la siguiente cuestión. ¿Por qué critico algo? Porque no se corresponde con mis expectativas. La pregunta sería esto. Si yo tengo cierto deseo o necesito satisfacer ciertas cuestiones o necesidades o cosas que tienen que ver simplemente con mi propio crecimiento personal y espero que el otro tenga una actitud acorde con esto, ¿puedo criticarlo o cuándo lo criticaría? Y lo criticaría si la respuesta que me da no me satisface. Pero la cuestión no es que yo pueda o que yo lo critique si la respuesta de él no me satisface. Porque a lo mejor lo que yo quiero que el otro haga es algo que tiene que ver con mis propios deseos. Estrictamente subjetivo. No lo hace y entonces, no lo hizo, lo voy a criticar, te comportaste mal. No, para que la crítica sea adecuada y sea correcta, dice Juan, el otro tiene que estar obligado a hacer aquello que yo espero que haga. En ese caso, si el otro está obligado a hacer lo que yo espero que haga, su incumplimiento sí va a poder ser objeto de juicio. No me trajiste tal cosa porque quería que me lo compraras. ¿Y por qué te iba a traer tal cosa y por qué te lo iba a comprar si es un día cualquiera y lo podrías haber hecho vos? No, te voy a criticar porque yo esperaba, ¿qué esperabas? Que actuara a tu favor. Sí, bueno, eso ya no puede ser objeto de crítica. El otro tiene que estar obligado. Pongamos un ejemplo. Si dos personas tienen un vínculo intensísimo de amistad, producto de múltiples circunstancias, paso del tiempo, afrontar dificultades, y en algún momento dado uno se sacrifica por el otro y a la vuelta de la esquina espera que el otro se sacrifique por él y no lo hace, entonces sí, ahí podríamos decir, el otro está obligado por las reglas de la amistad, de la verdadera amistad, a la reciprocidad. Pero no esperar, por ejemplo, que alguien que no conozco me dé algo que yo no tengo simplemente porque se lo pido mal, lo imploro o porque lloro. El otro no está obligado a hacerlo y por lo tanto no puede ser objeto de mi crítica. Pero veamos esto en la cotidianeidad, cuando realizamos juicios críticos respecto de los demás, lo que está involucrado es un deseo mío, es un gusto mío, es una necesidad mía, y eso no constituye crítica, sino una mera opinión. Una cuestión más. Yo hablé de norma. Y que podría no ser consciente de esto. Pongamos un ejemplo. Pongo un ejemplo que da Juan. Él dice, las criaturas, chicos o chicas desde pequeño, cuando interactúan entre sí, de alguna manera tienen una idea o saben
si el otro es respetuoso, si es ordenado, si es tranquilo, porque los chicos o chicas desde chicos, y siendo chicas o chicos, se reprochan. Ahora, la cuestión sería, una chica o un chico de poca edad que emite un juicio sobre un compañero porque este lo maltrata y dice que es irrespetuoso, ¿sería capaz de definir la norma que en su cabeza le está indicando que tal comportamiento es el adecuado y que tal comportamiento es el adecuado? Sería prácticamente imposible. Sería muy difícil, sobre todo si es de temprana edad. Sin embargo, su condición humana ya le indica, porque si no, no podría efectuar esta crítica, ya tiene algo en su propia estructura, en su propia condición humana, que le indica que ser respetuoso con otro es lo adecuado y que pegarle a otro no es lo debido. Pero tendrían enormes dificultades para llevarlo adelante. Insisto, esta norma no tiene que ver ni con nuestros gustos, ni con nuestros intereses, ni con nuestros deseos. ¿Y en qué consistiría esa norma que todo ser humano tiene, puede conocer, lo guía y es lo que explica que critique al otro? Primero, dice Juan, es como una especie de luz. Nos ilumina la realidad, ilumina la oscuridad de la existencia y esta especie de luz nos dice cómo debemos ser, cómo deben ser los demás o cómo debemos comportarnos con los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. Esta norma es parte de la condición humana, es parte de la estructura humana, está presente en cualquier etapa, época, historia o cultura, pero por supuesto, en la mayoría de los casos, hoy en día, ni siquiera a veces somos conscientes de que efectuar una crítica implica estar poniendo en juego esta norma. Hay muchas normas, dijimos como punto de partida al hablar del derecho, que podrían explicar lo que es el derecho. Y esta norma era la condición humana, pero hay muchas lecturas sobre la condición humana. Lo cierto es que podemos ponerlas unas junto a otras en comparación, en controversia, en disputa y descubrir cuál es la que se aproxima a la verdadera condición humana y cuál es la que se aleja de esa condición humana. También es cierto que muchas veces ni siquiera nos planteamos esto, pero sin embargo criticamos. Y una pregunta interesante sería esta: cuando criticamos sin tener conciencia o conocimiento de la existencia de esta norma, ¿sobre qué base criticamos? Y acá va a aparecer la facticidad social, en su aspecto, si se quiere, más negativo, que es enjuiciamos o criticamos a otro conforme a aquellas pautas o reglas que hemos absorbido, pero sin ningún tipo de análisis y sin ningún tipo de enjuiciamiento crítico. Es decir, vemos la realidad como la ve el grupo desde el cual partimos, pero no nos damos cuenta que esa visión de la realidad que tenemos, porque la hemos heredado del grupo, ni el grupo tampoco lo sabe, es parcial, es sesgada. Por lo tanto, como suele ocurrir, o como ocurre siempre, muchísimas dimensiones de la realidad son invisibles para nosotros, pero no las vemos y criticamos y juzgamos sobre solo aquella mínima porción de la realidad que vemos y que tiene que ver con la facticidad social, cualquiera que sea esta. Somos portadores de una luz que nos revela cómo debemos ser nosotros mismos, cómo deben ser los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. Esto es lo que nosotros estamos tratando de contar a lo largo de las clases. ¿En qué consiste esta norma? La crítica es entonces un juicio de valor, porque crítica viene de krinein. Krinein quiere decir separar. Separamos con la crítica lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil, lo justo de lo injusto. Vemos, la crítica como acto personal es la fuente de todo progreso humano. Krinein, separar el valor del no valor a nivel de juicio.
Esto me parece justo, esto me parece injusto, esto me parece bueno, esto me parece malo. Niveles de la crítica, dice Juan. Hay 3 niveles de la crítica para cerrar la idea. 3 tipos de crítica. Con palabras, sin palabras, perdón, con palabras y crítica científica. Crítica antepredicativa, sentir que algo es un valor o disvalor sin formular un juicio. Si castigamos o premiamos a una criatura, esa criatura va a sentir, si se lo castiga sin motivo, que hay algo que no está funcionando bien, pero no va a poder expresarlo en palabras. Un ejemplo que voy a traer o que traemos a la luz reiteradamente porque me parece que lo explica suficientemente bien. Sentimos que estamos siendo maltratados, pero que no nos digan en qué consiste este ser maltratado porque tendremos muchas dificultades para hacerlo. A esto le pasa también a una sociedad. Una sociedad puede sentir que hay algo que no funciona, pero tener dificultades para expresarlo, para llevarlo al lenguaje. La primera crítica que aparece en el ser humano es la antepredicativa. Sentimos que algo no está bien o que algo está muy bien, pero nos resulta difícil o imposible convertirlo, llevarlo a las palabras. Luego va a venir la crítica predicativa. ¿Cuál es la diferencia? Y no es lo mismo sentir que hay algo que no está funcionando, lo que no nos permite progresar, que poder explicar, describir y fundamentar por qué nos sentimos que hay algo que no funcione y que no estamos progresando. La diferencia la pueden ustedes percibir rápidamente. En un primer caso, no. Sentimos, hay malestar, hay queja y grito, pero no podemos salir de ahí. En la segunda lo ponemos en un papel, lo pasamos a un papel y entonces decimos, mire, las cosas están mal o no funcionan por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y eso tiene muchísimo más peso, porque eso se puede sofocar, se puede tratar de impedir. Un papel fundamental, dice Juan, lo juega la prensa libre e independiente, y las voces de la comunidad. Se puede reprimir, se puede ocultar, pero no se la puede hacer desaparecer. Es decir, la crítica predicativa es la más fuerte, la que más potencia tiene, y va a dar lugar a un derecho que es fundamental. Hay un jurista argentino, Roberto Gargarella, que dice que tal vez, según su punto de vista, el derecho más importante que tiene un ser humano y tiene una comunidad es el derecho a la protesta. Porque la protesta es la encarnación de la crítica. Si hay protesta, y sobre todo hay protesta que arranca con un sentimiento y una crítica predicativa, es porque hay algo que está funcionando mal, no está funcionando bien. Entonces es un derecho primordial protestar. Todo lo contrario al derecho, todo lo contrario a una convivencia adecuada, todo lo contrario a la justicia, todo lo contrario a un sistema jurídico, todo lo contrario a un Estado de Derecho, es intentar reprimir la protesta. Sobre todo, y diría yo, la única manera de no convalidar una protesta es argumentar para que el sentido de la protesta aparezca como insignificante. Esto implica argumentar. Argumentar no es mentir, argumentar no es dar datos falsos, argumentar no es imaginar, argumentar no es silenciar, argumentar no es reprimir, no es insultar, no es acallar, todo eso no tiene nada que ver con la argumentación. Es lo más irracional que como comportamiento puede tener un ser humano y una cultura, que puede ser empujada a la irracionalidad. Y acá entonces tiene que empezar a jugar nuevamente el derecho, hay que rescatar el derecho, pero hay que tener en cuenta esto. Para entender el derecho, para saber que existe un derecho a la protesta, para saber que existe un derecho que puede modificar las condiciones oprobiosas, hay que aprender esto, hay que saber esto primero antes de saber que hay normas jurídicas, que las normas jurídicas conforman un paquete,
que son muy lindas, que juegan, que se drogan, que tienen un largo, un ancho. Antes de saber todo eso hay que saber esto. La crítica predicativa conduce a la acción en la realidad. En el ejemplo, y ya voy cerrando, en el ejemplo, ese chico o esa chica que bien podría haber sido cualquiera de ustedes, hoy debería ser formado para poder explicar, recordar lo que sintió en su momento y decir, ahora voy a escribir por qué sentí en ese momento, allá lejos o allá o hace poco, que no era bien tratado. Ahora lo puedo fundamentar, lo puedo racionalizar, lo puedo plasmar en palabras. Ahora puede tener fuerza, ahora va a tener realmente fuerza. Ahora voy a saber expresar lo que es la injusticia. Y además, fíjense, basta con que alguien sea capaz o algunos sean capaces de describir, de plasmar lo que muchos sienten, pero no son capaces de trasladar a la palabra para que ese rezongo, esa queja, ese grito, esa molestia, ese clamor se convierta en una fuerza incontenible. Solo basta esto. Y eso es lo que tiene de importante la palabra. Por eso tiene mucho más potencia que la crítica antepredicativa. Cuando no buceamos sobre las causas de lo que nos hace que nos sintamos mal, no vamos a poder aspirar más que a un rezongo, a un grito, a un golpe, a un portazo y no a otra cosa. Y la crítica científica es la que ustedes podrán efectuar el día de mañana cuando sean abogados. Es la crítica al más alto nivel, una crítica que implica elaborar un lenguaje específico, especial. El derecho tiene un lenguaje especial, no natural. Es mezcla de lenguaje natural y palabras que son técnicas. Pero este tecnicismo en el derecho, que hace que sea necesario para distinguirlo de otras disciplinas, no puede perder de vista en última instancia que esos términos no caigan en un mero formalismo, como dice Negri, va a decir Negri en una nota en su texto Eliminar el Derecho. Cuidado que las palabras del derecho no degeneren en un mero formalismo, que no pierdan la sustancia y el sentido, y la crítica científica podrá ser una crítica más depurada, con una terminología más aceitada, técnica, y que permita establecer o indicar qué es lo que estamos viendo mal. Cerramos, entonces estas son los tres tipos de crítica. Cerramos con esta frase de Kant, dice, la situación actual es paradójica. El hombre moderno siente profundamente la necesidad de normas. Cuando la realidad se desmadra, sabemos que hay límites que no se pueden traspasar. Esto es lo que implica que hay necesidad de normas. Hay límites que no se pueden horadar. Hay lugares a los que no podemos volver y retroceder, como decía bien hoy Marina en su exposición, el menosprecio de los pueblos originarios, el menosprecio de los niños, de los ancianos, el menosprecio de las disidencias sexuales, el menosprecio de los ancianos. No podemos volver a retroceder. Nos estamos dando cuenta que hay límites que no se pueden superar. Sin embargo, dice Kant, al mismo tiempo su escepticismo es más grande que nunca, claro, porque somos hijos de la modernidad y la modernidad construyó reglas o normas que en realidad no eran más que reglas o normas culturales, constructos culturales, producto de una cultura individualista. Y quiero cerrar con esto, porque es importante, una de las herramientas que nosotros necesitamos para modificar la realidad, que creo que es el objetivo de cualquiera que anda y camina por el mundo, en mayor o menor medida, cualquiera sea su realidad, es la siguiente: hay que tener coherencia. Entonces, la incoherencia más grande es suponer que la libertad implica la carencia de normas o la carencia de reglas, que el ser libre implica desechar toda norma o regla, que el ser libre implica sacar las reglas. De ahí viene la palabra desregular. Para ser libre hay que desregular.
hay que eliminar las normas porque la libertad y norma se contradicen. Bueno, esta es la incoherencia más grande que puede haber a nivel de pensamiento en la Tierra. ¿Por qué? Porque enjuiciar las reglas en la suposición de que no tienen que existir, ¿qué es? Al decir esto está bien o esto está mal, esto está arreglado o está desregulado, ¿qué es? Es una regla, es una norma. Esa es la incoherencia más grande a nivel de pensamiento. Eso que decimos que no tiene que existir es en el fondo una regla, una pésima y mal regla, que hay que combatir desde el ángulo de la intelectualidad, del pensamiento, y para eso nada mejor que esto se haga en una universidad pública como la nuestra, desbaratar esta inconsistencia, que la mayoría no detecta, no descubre o no alcanza a ver, muchos ganados por su propia irracionalidad. Es una regla y mala. Bien, con esto entonces creo hemos cerrado lo más importante. Acá está condensado en lo que hoy les contamos y de manera muy resumida lo más importante. Esperemos haberlo hecho bien, lo más simple, y es lo que necesitan saber o entender. Marina, te paso para que cierres, si querés dar algunas indicaciones de cara al miércoles. Perfecto, ahí está.